Pues estamos en Job capítulo 6 y capítulo 7 y aquí nos encontramos ante la primera respuesta de Job al primer discurso de Elifaz, que ha sido por ahora, en este momento, el único amigo de los tres que ha hablado después de ese tiempo de silencio y también después de queja de Job, ¿no? Y concretamente en estos capítulos 6 y 7 vemos cómo Job justifica su desesperanza debido a la dramática situación que ha vivido. Se encuentra en una aflicción tan profunda que él no quiere continuar más y además replica a sus amigos por el trato que le están dando. Luego expresa la miseria de la vida y reflexiona sobre ella planteándose dos cuestiones. Una, ¿por qué Dios le está tratando así? Y dos, ¿por qué no le perdona si es que hay algo que deba de ser perdonado? Algo particular de esta primera respuesta de Job es que en realidad, si os habéis fijado, no está dirigida al amigo que ha hablado hasta el momento, es decir, Elifaz. No es una respuesta a todo el discurso de Elifaz, sino que más bien va dirigida a los tres amigos presentes, ¿vale? En general, esta será la dinámica del libro en los siguientes capítulos, aunque cada amigo participará de forma ordenada. Lo podéis ver si queréis, está muy bien estructurado el libro. Da un amigo un discurso, Job responde. Da el otro amigo el discurso, Job responde. Da el otro amigo, Job responde y otra vez empieza la ronda, ¿no? Está muy bien estructurado en ese sentido, ¿no? Entre los discursos de los amigos y las respuestas o intervenciones de Job, pero sin embargo no hay una relación directa de debate punto por punto entre lo que dicen los amigos y lo que luego responde Job, como quien intenta sostener una conversación estructurada de debate, de no es esto, es aquello. No, más bien para varios lectores del libro de Job da la sensación, da la impresión de que aquí se trata más bien de exposiciones de oradores, que son los amigos de Job y Job, que más que rebatirse entre ellos punto por punto, parece que lo que buscan es impactar con sus discursos, con su retórica, a las demás personas presentes que no sabemos si lo están, o en todo caso, pues a nosotros los lectores. Y bueno, dicho esto, centrémonos como tal en este capítulo 5 y 6, 6 y 7, en esta primera respuesta de Job. Porque ya en las siguientes sesiones intentaremos abordar las participaciones de sus amigos y las intervenciones de Job de manera conjunta. Por lo tanto, cada viernes avanzaremos 3 capítulos, y así no vamos a tardar tanto en abordar los más de 40 capítulos que tiene este libro de Job, ¿vale? Pues bien, en Job 6 vemos que este siervo de Dios eleva su queja a modo de protesta ante lo que su amigo Elifaz le había dicho. Usa una expresión proverbial y manifiesta su deseo de que su queja y su tormento sean colocados en un lado de la balanza y en el otro lado se coloque la arena del mar para mostrar que su lamento es mayor y que por lo tanto sus amigos, en vez de acusarle, deberían de comprenderle. Job acepta que sus palabras anteriormente han sido obstinadas y temerarias, pues se encuentra bajo un gran pesar y por ello desea ser comprendido, y es consciente de que la ira de Dios es irresistible, es decir, que cuando Dios se airea, cuando Dios castiga, pues ¿quién se puede oponer a la ira de Dios, verdad? Y todo parece indicar que Dios pues se ha convertido en su enemigo, al menos desde la percepción de Job, esto es lo que él pues considera, ¿no? Y por eso su sufrimiento es tan profundo. De esta manera Job explica por qué sus palabras han sido tan desconsideradas y pesimistas. Quizá aquí ya podemos percibir que Job también asumía que Dios recompensaba al obediente y castigaba al culpable. Y como él consideraba que su situación era injusta, podría estar suponiendo que el Señor le estaba castigando injustamente. Desde luego Job no se quejaría si no tuviera razones para hacerlo, y las tenía. Además, no aceptaba que se le exigiera estar receptivo en medio del sufrimiento o incluso tener alegría en él, como si ese sufrimiento fuera un alimento delicado, según el sentido de las figuras que emplea en sus quejas. Era como si aquello que detestaba fuera ahora lo único con lo que debía conformarse, quedándole solo ese destino trágico para él, ¿no? La situación de Job era tan crítica que su esperanza ya no era la vida, sino más bien una muerte rápida.
lo cual es terrible. Es decir, claro, Job se sentía tan mal, tan abandonado, tan castigado, que él incluso ya se estaba planteando una muerte rápida para poner fin a su sufrimiento. Ahora bien, lo llamativo es el versículo 10 del capítulo 6, porque tal como se expresa, podríamos preguntarnos si Job desea simplemente morir y que por lo tanto todo acabe, o si quizá anhela ser liberado y justificado por Dios. Esto se debe a que afirma que su consuelo está en no haber negado la palabra del Santísimo, por lo que un rayo de esperanza podría permanecer incluso tras su muerte. Sin embargo, esto sigue siendo un misterio, ya que lo más común en tiempos de Job era pensar que después de la muerte no había mucho más, o al menos no había una revelación clara al respecto. Puede que esta expresión refleje el deseo de que Dios le conceda el fin de su sufrimiento como recompensa por haber guardado su palabra, pero claro, surge la pregunta, ¿qué palabra guardó Job? ¿Cuál era esa palabra? Pues es un misterio. Aquí se menciona así sin más, pero Job tampoco profundiza más en ello. Job continúa expresando sus quejas y manifiesta que no se ve capaz de seguir viviendo sin un sentido. Además, sus amigos, a quienes consideraba como hermanos y los amaba, y en lugar de consolarlos le condenaban y exhortaban, pues fijaos cómo se sentiría Job, ¿no? Por ello, este siervo se sentía atrapado, sin salida ni auxilio y profundamente decepcionado, incluso con sus amigos, que eran casi lo único que le quedaba. Imaginadlo, en medio de su calamidad, Job tendría la expectativa de que sus amigos le ayudaran y consolaran, pero no encontró apoyo en ellos. Se volvieron como torrentes de agua que bajan de las montañas, pero se evaporan al llegar al desierto. Es decir, había una gran expectativa de que sus amigos al visitarle, pues le consolasen, y cuando estuvieron ya con él, no recibió ningún tipo de consuelo. En el versículo 21 del capítulo 6, Job les dice que se han convertido en nada, como si la amistad entre ellos no hubiera existido. De hecho, podría decirse que es peor. Desde este momento tan inicial en la historia de Job, ya le estaban perjudicando, hundiéndole y criticándole. Y claro, con amigos así, ¿quién podría recobrar fuerzas? Eran más bien enemigos. Job confrontaba a sus amigos para que abandonen el espíritu crítico con el que se comportaban y empiecen a ser más comprensivos. Y por lo tanto aquí aprendemos varias lecciones sobre la amistad. La persona que sufre necesita a alguien que le acompañe y entienda, no a alguien que le juzgue y le señale. Es más, Job los percibe como personas oportunistas, ya que le atacan en un momento de debilidad. Incluso en el versículo 27 los compara con quienes se aprovechan de los huérfanos. Fijaos qué forma de denunciar, ¿no?, a sus amigos. Dicho esto, Job vuelve a justificar sus reproches, apartando la mirada de sus amigos para dirigirse progresivamente hacia Dios, aunque sin comprender aún el sufrimiento que está experimentando. ¿Alguna pregunta o observación? Vale, pues en el capítulo 7, Job expresa su queja ante Dios, dando a entender que su situación es peor que la de un trabajador o esclavo explotado. Por tanto, no puede hallar contentamiento en el Señor. Ahora él es un siervo afligido. Además, en el versículo 3 del capítulo 7 podemos entender que Job llevaba meses sufriendo esta agonía. Si atendemos a la literalidad del relato, en Job capítulo 1, todas sus calamidades ocurren en un solo momento. En Job capítulo 2 le sobreviene una enfermedad terrible. Y en Job capítulo 3 aparecen sus amigos, quienes permanecen con él una semana en silencio antes de comenzar con los discursos. Pero claro, cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo transcurrió entre todos estos eventos? Pues probablemente varios meses. Pero claro, como leemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, pensamos que todo fue en unos días. Pero probablemente hasta que los amigos de Job le visitasen y él cargase con su luto, con su soledad, porque recordad que su mujer le había despreciado. Y encima, con esa enfermedad en la piel que hacía que le surgiesen llagas, heridas, incluso pus, pues seguramente pasaron varios meses hasta que los amigos de Job le llegaron a visitar. Y claro, al tener en cuenta todo esto, pues podemos llegar a considerar que la situación de Job era aún todavía peor, si cabe. Pues habría estado no solamente emocionalmente destruido, desgastado, sino que además se habrá sentido abandonado durante todo ese tiempo. Quizá
Job tenía grandes expectativas de ser consolado por sus amigos, y hasta incluso cuando les vio en el horizonte acercarse a él, pues pensaría, mis amigos me van a consolar. Pero no, los amigos también se quedaron tan impactados de cómo se veía Job con esa enfermedad que tenía en la piel, que se quedaron callados. Y además, pues seguramente tardaron en enterarse, y si se enteraron pronto, pues tardaron en acudir. Y como digo, pues cuando llegaron, no solamente no le consolaron rápido, sino que después de que Job rompiese el silencio y se quejase, los amigos empiezan a criticarle y a amonestarle y a hacerle ver que si le ha pasado lo que le ha pasado es porque algo malo tendrá, algo malo ha hecho y Dios le ha castigado. Así que te lo mereces, Job. Y pues bueno, como también os sugerí, varios piensan que concretamente la enfermedad en la piel de Job es lo que hoy en día se conoce como elefantiasis. Y os dije que esa enfermedad denominada elefantiasis es una enfermedad que ataca la piel con acumulación de líquidos, llagas, pus y costras, de tal manera que el ser humano que tiene esa enfermedad se parece a las patas de un elefante. Por eso se llama elefantiasis. Y esto que os estoy diciendo es para que empaticéis más todavía con Job. Varios de vosotros, bueno, yo creo que a estas alturas, pues todos vosotros, habréis perdido a un ser querido, incluso no solamente un ser querido tipo compañero de trabajo, sino a un familiar. Pues la mayoría, o incluso varios familiares. La mayoría de vosotros habréis visto que, por supuesto, los primeros días, e incluso diría semanas y meses, casi no hay nada que os consuele. Es decir, por supuesto que se valora a aquellos que te llaman, a aquellos que te escriben, a aquellos que te animan, pero esos días, semanas, incluso meses de luto, pues quieras que no, aún sabiendo que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar y te va a consolar, aún así lo pasas muy mal. Pero los que ya habéis pasado por esas situaciones de luto con amigos o familiares hace varios años, habréis notado que con el paso de los meses y sobre todo con el paso de los años, no es que viváis como si eso no hubiese pasado, no es así, eso se queda para siempre como cicatrices emocionales en nuestra vida. Pero es cierto que con el paso de las semanas y los meses y sobre todo los años, os sentís un poco mejor que ese día que os enterasteis de esa noticia o esos días y semanas después. Pues lo que sucede con Job es que Job pasó varios meses solo, cargando con el luto de haber perdido a todos sus hijos, y conforme pasaban los días y las semanas, la enfermedad que él tenía era aún peor, se agravaba más, se volvía todavía más crítica. Y es por eso que vemos en el versículo 5 del capítulo 7 que los gusanos infestaban sus llagas llenas de pus y las costras de sus úlceras se abrían y se infectaban. O sea, la situación de Job era lamentable, estaba terminal. Y aún estando él terminal, sus amigos van y discuten con él en un sentido filosófico y teológico, como si Job pudiese incluso reflexionar de esa manera desde la quietud y desde la salud que tenían sus amigos. Y eso no era así en absoluto. Job estaba razonando, si es que podía razonar algo, desde el sufrimiento más profundo que puede tener un padre que ha perdido a todos sus hijos, que su mujer le ha maldecido también de algún modo y que además él mismo cada vez está peor de salud. Para mí, ya me diréis vosotros cuál es vuestra opinión, pero para mí, de los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para mí uno de los más crueles es el segundo, que es justo el que veremos el viernes que viene. ¿Por qué? Porque este amigo, Bildad, le dice a Job que la culpa de porque sus hijos han muerto fue de él. Y yo estoy casi seguro que en esos momentos de intentar conciliar el sueño en medio del dolor y el sufrimiento, Job, que no tenía un conocimiento de Dios tan grande como nosotros tenemos, porque tenemos la palabra y el Evangelio y a Jesucristo y su Espíritu Santo, Job seguramente, como bien ha dicho Geisel, en las noches pensaría, Señor, he hecho algo malo y por eso me has castigado y has acabado con la vida de todos mis hijos. Y luego aparece este amigo para acusarle y decirle, si tú estás pasando por todo esto y tus hijos han muerto, es por tus pecados. Por eso para mí Bildad es de los más duros, pero ya llegaremos a ello. Por ahora estamos ante la respuesta del discurso que ya vimos de Elifaz, y en este capítulo 7
Pues Job emplea diferentes ejemplos y juegos de palabras para expresar que no solo no le quedaba esperanza ante toda la situación que estaba viviendo, sino que ni siquiera le quedaba un mínimo hilo de ella. Es decir, él estaba totalmente apenumbrado, su situación era totalmente dramática. Y claro, se entendía además que el bien y el gozo terminaban con la vida terrenal. En los tiempos de Job no había una conciencia tan grande, una visión tan amplia de que después de la muerte había otra vida. En los tiempos de Job no había mucho conocimiento al respecto. De hecho, aquí en este capítulo se menciona un término muy interesante que es el Seol. No sé si alguno de vosotros os habéis preguntado qué era el Seol. Claro, es el lugar donde se creía que iban los espíritus de los muertos. Es decir, se creía que el Seol era un sitio que estaba situado bajo la tierra y donde descansaban los muertos. Pero en los tiempos de Job no se creía que ese Seol era un cielo, como nosotros hoy en día creemos, sino que era un lugar donde descansaban los muertos y hasta cierto punto, en todo caso, no había sufrimiento, pero tampoco había bienestar. Pero claro, aún así, eso para Job era un consuelo. Por eso aquí vemos que ya empieza a simpatizar con la idea de Señor, acaba con mi vida. Porque lo estoy pasando tan mal que hasta incluso la nada o el estar en un lugar donde están los muertos que no, ni sufren, pero que tampoco tienen placer o bienestar, pues aún así, en ese lugar, en ese Seol, yo estaré mejor que en la situación que estoy viviendo ahora mismo. ¿Era el Seol como un sueño profundo? Porque no era el Hades, no era el tormento del... No, es un lugar donde iban los espíritus de los muertos, y al menos era lo que se creía en ese tiempo, ¿no? No, el Seol era un lugar que desde la mentalidad judía, es decir, desde la creencia antigua de los judíos, era un lugar donde descansaban los muertos. Porque los judíos, y sobre todo esto lo veis en los evangelios, recordáis que había dos escuelas muy pronunciadas, unas eran los saduceos y otras eran los fariseos. Los saduceos, que incluso muchas veces asumían cargos de liderazgo mayores que los fariseos, solamente creían en el Pentateuco, es decir, solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los saduceos, debido a que solamente creían en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ellos no creían en la doctrina de la resurrección. Sin embargo, los fariseos consideraban que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, eran también los profetas y los escritos. Es decir, todos los libros históricos, proféticos y salmos, proverbios, Eclesiastés y otros libros que son así sapienciales, que se llaman. Y por ello los fariseos sí creían en la resurrección. Es más, en otro momento, Pablo, de forma astuta, para de algún modo causar división entre los enemigos que le estaban juzgando, él habla acerca de la doctrina de la resurrección para que entre los saduceos y los fariseos se dividan, porque ambos compartían liderazgo en el pueblo de Dios, pero los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Pues porque para los judíos más ortodoxos, para los judíos saduceos, el Seol era el lugar a donde se iba después de la muerte, porque para ellos no había resurrección. Para ellos no había un cielo, ni tampoco un infierno como nosotros entendemos. Morían e iban a un lugar donde estaban los muertos. Por eso, o sea, ellos creían que morían, iban a ese lugar y ya se acabó todo ahí. A ese lugar llamado Seol. Sí, exacto. Pero claro, recordad que yo os he dicho la creencia que tenían, no que eso sea así. Como una especie de limbo, por ejemplo. ¿Habéis escuchado la palabra limbo? Es decir, como un lugar como neutral, aparte, donde no hay una conciencia de Dios y una contemplación de Dios como el cielo, ni tampoco un lugar de tormento como el infierno, ¿vale? Pero como digo, estos son creencias que existían en aquel tiempo. Pero hablaban también de la segunda resurrección o algo así, ¿no? Cuando... No, los judíos no. Los No, judíos... no, los judíos, me refiero a que cuando hablas del libro de Apocalipsis se habla eso sí. que hay padres que van a estar dormidos, ¿no? O van a estar... Claro, esa es la otra cuestión. Este es el otro asunto que si queréis aquí hago un pequeño paréntesis. ¿A dónde vamos nosotros ahora cuando morimos? Cuando nosotros decimos que un hermano está en la presencia del Señor, ¿estamos diciendo algo equivocado? Hay un término que se usa en teología que es la dormición, que significa básicamente estar dormido, la dormición del alma, ¿vale?
Y hay muchos pastores y teólogos que creen en la dormición del alma. Es decir, hay muchos teólogos y pastores que consideran que cuando fallecemos, efectivamente, estamos en un estado dormidos o esperando a la resurrección final en la cual estemos con el Señor. ¿Qué sucede? Que hay versículos, hay textos que, como bien ha dicho Cecilia, apuntan a esta idea de que nosotros, cuando morimos, estamos en un lugar esperando a la venida del Señor, que se cumplan los tiempos y resucitemos y estemos con Él. Pero ¿qué sucede? Que hay varios textos también que nos muestran que cuando nosotros morimos, estamos en la presencia de Dios, con Él, eternamente y conscientemente, desde el primer momento en el que morimos. ¿Qué textos son? Bueno, son bastantes. Uno de ellos ya lo mencionó Geisel, que es cuando el ladrón habla con Jesús y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si le dice eso al malhechor, eso significa que no va a estar dormido, va a estar consciente y además en la presencia de Dios. Aparte de eso, hay otros textos. Recordad cuando están discutiendo sobre la resurrección y Jesús les dice, Abraham, Isaac y Jacob viven. Es decir, les dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, no están en un Seol, ni están en algún sitio dormidos o aparcados o en el limbo volando, sino que están ya con el Señor. Otro texto muy interesante, la transfiguración. Ahí, Elías y Moisés estaban resucitados, conscientes y corpóreos. Y es por eso que los 3 discípulos escogidos de Jesús, que siempre han sido Pedro, Santiago y Juan, de los 12, ellos eran el círculo pequeño de Jesús, ellos contemplaron a Jesús y a Moisés y a Elías. Y además vieron que estaban entre ellos hablando. Entonces, como les he dicho antes, para mí ambas opciones son correctas. Yo no creo en aquellos que solamente enfatizan una idea ni tampoco en la otra. Es decir, yo creo que desde nuestra línea temporal hay un principio y hay un fin. En nuestra línea temporal hay un momento en el cual nosotros estamos, pues, de alguna manera esperando, y luego viene el fin y la resurrección final. Desde nuestra perspectiva temporal es así. Pero desde la forma en la que vive Dios, que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, para Dios todo ha sido consumado, todo ya ha pasado y a la vez está pasando. Es decir, en la presencia de Dios, en la eternidad de Dios, en la mente de Dios, todo ya ha pasado. Y es por eso que en un sentido nosotros estamos esperando la resurrección final, pero en otro sentido nosotros ya estamos con Cristo Jesús. Por eso yo sí creo que decir que el hermano tal que ha fallecido está en la presencia del Señor es correcto. A su vez, también es correcto decir que estamos esperando a que venga el día postrero, el día del Señor, en el que el Señor venga y resucitemos todos juntos. Y claro, esto parece una contradicción, pero no lo es si entendemos que para nosotros hay una forma de entender las cosas, un Génesis y un Apocalipsis, un principio y un fin, pero sin embargo para Dios no hay principio ni fin, Él es como un círculo, que no empieza por ningún lado y acaba por otro. Claro, pero es que lo que sucede es que nosotros pensamos las cosas bajo el espacio-tiempo y las dimensiones de Dios son diferentes. Eso es precisamente una de las cosas que pasa en la transfiguración. Para mí, en el momento de la transfiguración, Dios abre una dimensión a otra realidad muy diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque efectivamente, así como nosotros estamos esperando a la resurrección final, Moisés y Elías y todos los siervos, jueces y reyes de Israel también están esperando, porque son hombres y mujeres como nosotros. Pero entonces, ¿cómo es posible que la resurrección final todavía no ha pasado y sin embargo Moisés y Elías ya están resucitados? ¿Cómo es posible eso? O por ejemplo, también otro texto muy interesante que choca con la crisis del tiempo y el espacio-tiempo es cuando el Señor nos muestra en su palabra que el Cordero ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo que el Cordero, que es Jesucristo, ha sido inmolado antes de la fundación del mundo? Si la inmolación del Cordero fue en la cruz. Entonces, claro, ahí está el asunto, que en nuestro espacio-tiempo, en nuestra línea temporal, el sacrificio del Cordero fue en la cruz, en el año tal, en el lugar tal, en el día tal. Pero en la mente de Dios y en la dimensión de Dios, que es atemporal, que no tiene espacio ni tiempo,
ese sacrificio de Jesucristo ya se hizo, aunque en nuestra realidad todavía no se hizo. Y del mismo modo, en la realidad de Dios ya hemos resucitado, aunque en nuestra realidad todavía no hemos resucitado. Y yo creo que esta es la mejor forma, claro, esto yo creo que es la mejor forma que puedo yo explicaros, teniendo en cuenta que yo tengo la limitación del idioma como vosotros. Es decir, yo para definir el tiempo de Dios tengo que decir, Dios ya ha sido, ya es y ya será. Es decir, es una forma extraña de definirlo. Al igual que él mismo, cuando le preguntó Moisés, ¿y quién digo yo que eres tú? Pues tú dile que yo soy. Yo soy el que soy. Y diles que el que es el que te ha enviado. Y claro, ¿cómo que el que es? Es decir, Dios es el ser. Y por lo tanto Él no puede dejar de existir, no puede dejar de ser. Y por eso en Él nosotros somos. Nosotros en Él existimos porque Él siempre existe. Entonces, estas cosas que os digo son pues filosóficas, un tanto complejas, pero creo que es la mejor manera que os puedo explicar para que entendáis que ambas formas de considerar la vida y la fe son correctas. Y os digo esto porque hay pastores y teólogos que te dicen que no, que solamente hay una dormición del alma y la resurrección final y ya está. Es decir, solamente ven una cara de la moneda. Y hay otros pastores y teólogos que ven la otra cara de la moneda. Pero yo creo que la clave y la revelación global de Dios en su palabra es ver las dos caras de la moneda. Es decir, efectivamente la resurrección final pasará en el tiempo de Dios al final, en el día del Señor, pero a su vez en el Señor están vivos Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Elías y todos los que el Señor ha dado su vida por nosotros. Pero claro, para Job, que esto es mucho, fijaos, para nosotros hoy que tenemos la palabra, a veces nos cuesta entender esto. Imaginaos para Job que no tenía ninguna conciencia de cielo, ni de un Jesucristo, ni resurrección, ni nada. Pues para él, en su situación tan complicada, pues la única esperanza para él era el Seol, un lugar donde estarían los muertos y no habría tanto sufrimiento como el que él tenía, ¿no? Es precisamente, desde mi punto de vista, es precisamente cómo se desarrolla todo el libro de Job, la prueba de que Job no tenía un contacto previo con Dios hasta que precisamente le pasó todo esto que le pasó. Es decir, la teofanía que tuvo Job, la teofanía significa la manifestación de Dios en su vida, no fue dado por ángeles ni por señales en el cielo, sino que fue dada por Dios, según su voluntad, por estas experiencias tan duras y difíciles, en las cuales él luego pudo contemplar a Dios y decir, entre otras cosas, yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco, te veo, te contemplo. Es decir, Job en el capítulo 1 ya se nos plantea que tenía un conocimiento de Dios muy vago, muy elemental, muy sencillo. Por eso Job, de forma muy primitiva, su única manera de relacionarse con Dios y entender que estaba todo bien con Dios era hacer holocaustos. Y además, como no sabía muy bien cómo estaban sus hijos con Dios, en el capítulo 1 vimos que Job, por si acaso, también hacía holocaustos para sus hijos. Porque no sabía exactamente cómo agradar a Dios, pero él buscaba agradar a Dios con todo su corazón y sobre todo con sus limitaciones. Y Dios pues quiso a este siervo que buscaba ser recto, buscaba ser un hombre temeroso del Señor, pues quiso a través de estas pruebas, no castigos sino pruebas, mostrarle quién era él, que al final es el sentido de la vida, conocer a Dios. Entonces, en este caso concreto de Job, no se le mostró por medio de ángeles, como pasó con Jacob o Abraham, o por medio de la ley y otras normas, como fue con Moisés, sino que fue directamente pues, con estas situaciones difíciles de su vida, en la que pues, padeció por su familia, padeció por sus tierras, sus riquezas, y sobre todo pues, padeció por la enfermedad que tenía, que estaba carcomiéndole, ¿no? Y es por eso pues, que él expresa, usando referencias mitológicas y poéticas, pues, sus frustraciones, incluso también su sensación de estar vigilado y a la vez no se sentía comprendido. Manifiesta de diferentes maneras en este capítulo 7 su deseo de morir y por tanto poner fin a su dolor. Y al final concluye su queja Job ante Dios en este capítulo 7, dando a entender que se siente muy presionado, muy abrumado, muy desesperanzado, que a él le gustaría ser perdonado y al mismo tiempo también le gustaría dejar de existir. En definitiva, busca el fin de su dolor y clama a Dios para que le ayude. En otras palabras, Job estaba completamente confundido, y es que es normal, él se ha esforzado por agradar a Dios y sin embargo, pues todo lo que le ha pasado da la sensación
de que verdaderamente Dios estaba molesto con él. Y si encima los amigos aquí ponen el dedo en la llaga una y otra vez, acusándolo y demás, pues normal que Job se sintiese tan terrible, ¿no? En consecuencia, pues podemos considerar que en esta respuesta de Job a sus amigos, tras el primer discurso de Elifaz, Job se inclina a interpretar su sufrimiento como consecuencia de algún tipo de enemistad con Dios. Él no lo entiende, pero asume que de algún modo Dios está enemistado con él y por eso le pasa todo esto que le pasa, ¿no? Es decir, él no comprende del todo qué sucede, pero por momentos percibe pues a un Dios hostil contra él, con poca misericordia ante los males que ha recibido, y sin embargo, aún con todo lo que él considera que está recibiendo de Dios, no tiene otra cosa que acudir a él y buscar así pues un desenlace para su vida, ¿no? Es decir, de algún modo busca un consuelo en Dios y quizá también impulsado porque no encuentra ese consuelo en sus amigos, que son los que deberían de consolarle, ¿no? De hecho, de Elifaz solo ha recibido condenación o al menos una mala comprensión de su queja, que creemos que es una reacción natural, ¿verdad? Ante tantas calamidades vividas y todo el sufrimiento y esta grave enfermedad, yo creo que lo normal es quejarse, ¿verdad? Y bueno, pues a estas alturas algunos lectores pueden empatizar con Job o incluso justificar su forma de sentirse y expresarse en medio de estas circunstancias tan duras. Otros lectores pues probablemente pueden pensar que Job ha ido ya demasiado lejos al hablar con tanta osadía a Dios, incluso al rogarle que ponga fin a su vida. Personalmente considero que es prematuro emitir juicios en uno u otro sentido, ya que solo estamos en los primeros capítulos del libro. Y aún leyéndolo en su totalidad, conviene reflexionar sobre cómo también reaccionaríamos nosotros si estuviésemos en una situación real y similar a la de Job. ¿Nos quejaríamos como Job o incluso más? ¿Aún en medio de la queja estaríamos siendo fieles a Dios en la medida de lo posible o nos alejaríamos totalmente de él? Porque claro, es fácil juzgar a Job, más aún teniendo en cuenta pues todo lo que Job ha vivido y sabiendo incluso pues todo lo que Job pues puede llegar a decir, y aún así pues Job intenta mantenerse fiel pese al conocimiento limitado que tiene de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento mucho más profundo de Dios. Es más, varios teólogos consideran que aún hoy, viviendo situaciones similares a las de Job, nosotros no tendríamos tanta excusa o no deberíamos de solicitar tanta paciencia de Dios, porque otra vez os repito, Job no entendía que existía un cielo, no entendía que existía una resurrección, no entendía que existía un lugar donde no había más llanto, ni dolor, ni lágrimas, como se nos dice en Apocalipsis. Job no tenía esa palabra de esperanza, y sin embargo nosotros sí. Y además incluso nosotros sabemos ya que el castigo, la prueba, la disciplina, para los que somos del Señor, todas esas cosas al final son para bien. En cambio Job pues todavía se encontraba limitado, pero claro, luego ya al final de este libro, como sabéis, y ya llegaremos allí, pues conocerá a su Redentor y conocerá además que su Redentor vive.